propuesta de proyecto de decreto y una propuesta de proyecto de dictamen, para que vayamos aterrizando a si se acepta eso o se corrige, en fin. Pero lo hice con la intención de que vayamos teniendo un documento cada vez más elaborado y mejorado respecto al que nos presentó el Ejecutivo. Yo soy de la opinión de que como la privatización de las pensiones dejó sin financiamiento las pensiones, ese es el origen del tema, y por el otro lado tiene pensiones demasiado bajas. Entonces este es un problema de país que amerita que cada vez que lo discutamos todos sentemos posición al respecto. Entonces, como se les distribuyó este proyecto de decreto y tienen todos los debates anteriores, creo que hemos oído más o menos 30 exposiciones, ¿verdad, licenciado? En promedio sobre este tema ha sido ampliamente discutido. Yo quisiera, si me permitieran, que cada partido, porque no se trata de alargar al infinito, pero que cada partido expresara cuál es su disposición a ayudar a resolver este problema de un sistema de pensiones que no le dejaron fuente de financiamiento, porque ese es el problema de la actual ley de pensiones. Entonces, quisiera oír opiniones sobre este tema, como para sacar una conclusión de este día, pues de ahí ya vamos a seguir debatiendo. Diputado Parker tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de ser breve, buscando sintetizar opinión sobre un tema tan complejo y tan profundo. Primero, con la interpretación que como partido político tuvimos desde el momento en que el órgano ejecutivo envió a esta Asamblea Legislativa un proyecto en búsqueda de resolver el tema previsional. Nuestra interpretación a nivel de la Comisión Política del Partido Demócrata Cristiano, donde hay personas de muchísima experiencia, y también en consulta con economistas de los más calificados del país, lo primero que hicimos fue encomendar a un comité el estudio del proyecto de ley. Se nos hizo una exposición, que ahí la tenemos agregada en los trabajos de la Comisión Política del PDC, e interpretamos entonces que con eso el gobierno lo que estaba haciendo era enfatizar que esto era un problema de país, que era un problema grave. El Ejecutivo cumplía con su responsabilidad de trasladar su propuesta al órgano legislativo para que los partidos políticos representados en la Asamblea responsablemente reaccionaran y buscaran en conjunto construir la mejor opción de país. Así lo interpretamos nosotros. Vinimos, hicimos el estudio de la ley, en la forma que lo he dicho, y después de eso convenimos al interior del PDC que era necesario reaccionar. Si bien, como lo hicimos separando el tema de orden fiscal con el tema de orden previsional, pero articulamos una propuesta de reforma a la ley del fideicomiso previsional, que ya obra aquí en la Comisión de Hacienda. Porque nosotros en el análisis que habríamos hecho, veíamos por un lado la urgencia, la inmediatez, en cuanto a que habría responsabilidades asumidas y acumuladas que venían desde ejercicios anteriores. Lo tomábamos entonces como una responsabilidad de Estado y que había que resolver la necesidad de esos recursos para cubrir las obligaciones previsionales acumuladas, asumidas por el Estado, no por un gobierno, no por una administración. Y consideramos que era un tema de responsabilidad nuestra. Y quiero decirlo así, aún como un partido pequeño, pero dijimos, para esto no hay partidos grandes ni pequeños, tenemos la responsabilidad, y de veras no fue fácil, pero confeccionamos un proyecto de decreto y lo presentamos. Y si ustedes lo observan y lo estudian, van a ver que está muy bien elaborado. Muy bien elaborado. Y perdonen que lo diga así, nosotros estamos convencidos de eso. Obviamente, ese decreto que nosotros presentamos buscaría resolver lo que yo destaco: la necesidad fiscal para pagar las pensiones asumidas como Estado
de ejercicios y de sistemas anteriores. ¿En qué consiste nuestro decreto? Creo que un periodista lo dijo en alguna oportunidad mejor que yo, lo que lo puedo decir yo: consolidar la deuda previsional, llevarla a largo plazo, balloon payment, pagando en el periodo intermedio solo intereses sin abonos de capital. Con lo cual, en un periodo de 10 años, se estaría generando no un ahorro, pero sí un flujo de caja para el Estado de cerca de 1.100 millones de dólares. Esa es la propuesta del PDC. No nos podíamos quedar nosotros, y no lo digo para acusar a ningún otro partido, no se me vaya a tomar mal, pero fue la decisión de la Democracia Cristiana. No nos podemos quedar sin presentar por lo menos nuestra idea de solución al tema de inmediatez. En lo que respecta al tema previsional, como Democracia Cristiana habríamos concluido que, y aún como lo expuso el señor ministro de Hacienda cuando reunió a los secretarios generales de los distintos partidos políticos y con láminas y cifras nos explicó la propuesta presentada por el Ejecutivo, aún en su exposición nos habría destacado: miren, esta es una solución para los próximos 15 años, pero no es una solución de largo plazo. Entonces nosotros en la Democracia Cristiana concluimos que, resuelto el tema de inmediatez, la propuesta nuestra iría en esa dirección: poner una mesa que abordara incluso la necesidad de medidas paramétricas, porque las cifras presentadas por Hacienda comprueban científicamente que los recursos del Estado ni son ni van a ser suficientes para responder a las pensiones en los próximos 15 años. Entonces, tener la valentía, la seriedad, la responsabilidad para revisar cuáles son las medidas paramétricas que tendríamos nosotros que adoptar, como lo han hecho países como Alemania, con costos políticos importantes. Y me refiero a las edades. Nos referimos a las aportaciones, principalmente de orden patronal, pero también de los trabajadores. Y de orden general, por supuesto, también buscando por el principio de solidaridad que aquellas personas que más devengan puedan proporcionalmente generar una mayor aportación con respecto a los que menos devengan. Revisar el tema relativo al salario mínimo. Revisar el tema relativo al crecimiento económico. Y ese habría sido el planteamiento de la Democracia Cristiana. En otras palabras, busquemos presentar soluciones a una urgencia de Estado, no de una administración o de un gobierno, para responder por las obligaciones previsionales asumidas. No hay recursos, hay déficit, existe, cubramos esos déficits, respondamos para que cada persona retirada tenga su cheque mensual. Habiendo cubierto esa necesidad inmediata, sentarnos con ese nivel de responsabilidad con que se sientan los países europeos. No creo que sea también mucha pretensión para un tema tan delicado como el tema de las pensiones, y asumir responsablemente. Tenemos que subir la edad, y fíjense, yo sé que esto no es popular, pero si hay necesidad para poder cubrir las pensiones, hablemoslo en serio y asumámoslo todos. ¿Qué vamos a hacer con respecto a las personas que están, como llamamos, en el sector informal? Para que pasen a ser parte de la pirámide de la población económicamente productiva, y que esa pirámide no se encuentre invertida como debe de ser en los próximos 15 o 20 años. ¿Cuáles van a ser las medidas que vamos a abordar como Estado salvadoreño para asegurar el crecimiento económico, que vendría a ser la única solución sustantiva, fundamental, para realmente garantizar, independientemente del sistema de que se trate, para garantizar la cobertura de las pensiones en el mediano y largo plazo? En suma, señora Presidenta, y con esto termino, hemos presentado una propuesta que cubre lo inmediato, es una propuesta parcial, pero que cubre lo inmediato. Segundo, creemos que tenemos que pasar a un plano para discutir con seriedad todo en materia previsional, poniendo las cosas como nos hemos permitido decir a mesa cero, discutir si está bien el sistema de ahorro individual, si es necesario un sistema mixto, si esto debe ser voluntario, si esto debe ser obligatorio, si hay o no necesidad de medidas paramétricas, es decir, poner mesa cero y sin tabúes, discutir todos los elementos, incluso revisando los temas de orden constitucional. Pues ese es el planteamiento de la Democracia Cristiana, no sin dejar de poner énfasis en que tenemos, en nuestra apreciación,
que discutir con mayor seriedad también medidas que normalmente tienden a ser incentivos para asegurar el crecimiento económico en El Salvador. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra la diputada Ana Vilma de Escobar. Gracias, presidenta. ¿Quiere dejar pasar a alguien antes que yo, de otro partido? Estoy en orden como piden la palabra. Bueno, si quiere pasa al siguiente partido político y de ahí sigo yo. Bueno. Entonces, ¿quién más pide la palabra? Estamos expresando nuestra posición a este momento del debate de pensiones. La propuesta del gobierno es una propuesta para resolver el problema de que la privatización no genera fondos para pagar la pensión vitalicia, ni para devolver a los trabajadores que se quedaron en el sistema público el dinero que tuvieron que darle a los que se pasaron al privado al sistema de traspaso, y para mejorar la pensión sin subir la edad de trabajo y sin subir la edad de cotización. Estamos en ese debate. ¿Qué partido quiere expresar? Ana Vilma de Escobar. Sí. Gracias, presidenta y colegas. Yo creo que es muy oportuno que sigamos discutiendo este tema. Ayer nos preocupó mucho cuando recibimos alrededor de las 3 de la tarde ya un dictamen favorable, pero que no tenía firmas, que sin embargo apuntando pues a que pudiéramos en este día llevar ese tema a la plenaria para aprobación. La preocupación principal que tenemos nosotros como Arena es que lo que se pretende solventar con una aprobación de una reforma previsional es realmente un problema de caja que actualmente tiene el gobierno. Y nosotros sentimos que con una reforma previsional no debemos nosotros destruir el ahorro de los trabajadores para poder cubrir un agujero fiscal que actualmente tiene el gobierno. Nosotros sentimos que no es posible con esta reforma previsional ni solucionar el problema de las pensiones, sino que lo estamos dejando para más adelante, ni tampoco se soluciona el problema fiscal. Nos preocupa mucho que tengamos por lo menos de los 1.600.000 cotizantes, tengamos 1.300.000 que pasarían a un sistema de reparto, y en un pestañazo, mañana, el día después que amanezcan, después de la aprobación de esta reforma, encontrarían el saldo de su estado de cuenta a cero. Es decir, en un pestañazo perderían pues los ahorros de toda su vida laboral, de la misma manera que 350.000 también cotizantes de las AFPs verían reducido su ahorro a la mitad. Nosotros consideramos además que no es viable un sistema de reparto porque el sistema de reparto ya colapsó, y precisamente por eso es que se dio una reforma al sistema previsional. Veíamos cómo cuando nace este sistema de reparto, para unas obligaciones que se tenían previsionales de más de 7.000 millones de dólares, encontrábamos que era menos de 500 millones de dólares en reservas que se encontraban en ese momento en las instituciones de pensiones, incluyendo Seguro Social. El hecho de que este sistema también se base en la solidaridad intergeneracional, que los jóvenes puedan apoyar las pensiones de los jubilados, vemos que también se dificulta por el hecho de que la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo significativamente, y vemos como si bien en el año 66 teníamos alrededor de 26 jóvenes que pedían apuntalar la pensión de un jubilado, hoy día ese número de jóvenes se reduce prácticamente a 2. Entonces vemos que la migración, los homicidios, la pérdida de vida de los jóvenes, la guerra, en fin, el mismo crecimiento poblacional que ha disminuido, dificulta esta solidaridad intergeneracional, que es uno de los pilares que apuntala esta reforma. Nos preocupa también significativamente que con este traslado de prácticamente el ahorro de 1.300.000 cotizantes a un sistema de reparto, vamos a ver disminuido significativamente el fondo de pensiones. Este fondo también va a tener una capitalización mínima
Y esto significa también que va a significar una pensión todavía más reducida para los jubilados. Consideramos que en esta situación, donde al final lo que se va a trasladar es papeles, que luego, a ese fondo de reparto, que luego, sobre los cuales el gobierno podría volver a emitir deuda, lo que va a suceder es que prácticamente se extingue ese fondo y la garantía de la seguridad social en el momento de la jubilación se pone en jaque. Esta es una situación sumamente grave, por lo cual sentimos que no es posible el poder apoyar un sistema que contemple el traslado de fondos a un sistema de reparto. Sin embargo, esto no significa que el gobierno, la oposición política, podamos seguir sentados dialogando. Y hay que buscarle una solución separando el esfuerzo en tres áreas. Uno es cómo vamos a apoyar la necesidad de liquidez que puede tener el gobierno, que es una necesidad inmediata. En segundo lugar, cómo podemos abordar el tema de pensiones, ya que la solución que se está proponiendo tampoco viene a resolver el tema de que tenemos más de 1.7 millones de salvadoreños en el sector informal que tampoco tienen pensiones. Y el hecho también que hay más de 1 millón de salvadoreños que no tienen empleo empleo formal y que por lo tanto tampoco pueden tener una pensión, o que 600,000 adultos mayores están fuera del sistema público o de las AFPs. Entonces, estos temas también tenemos que buscarle alguna salida con una reforma de pensiones. Y así, pues, poder abordar la temática en tres áreas. Uno, lo que es la necesidad inmediata de liquidez, como lo había dicho. Dos, qué tipo de reforma previsional podemos hacer. Y tercero, cómo le apostamos también al desarrollo económico, al crecimiento económico que permita generar empleo y, por supuesto, pensiones más dignas. Pero en este momento, Presidenta, Arena no podría votar por una reforma que significa una destrucción, una confiscación de los ahorros de los trabajadores, porque mañana mismo 1.600.000 trabajadores ven su estado de cuenta esfumado. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Norma Guevara y después el diputado Guadalupe Vázquez. Gracias, Presidenta. Nosotros, como grupo parlamentario de FMLN, estamos convencidos de la importancia de la reforma presentada por el presidente a través del ministro de Hacienda. La respaldamos y hemos contribuido con aportes, como consta en el expediente y en el borrador de decreto, que llenan cualquier vacío que pudo quedarse en la creación de un sistema mixto, que es la propuesta de fondo. Un sistema mixto que mantiene el sistema privatizado del 96, con el cual no estuvimos de acuerdo y no votamos, y crea un pilar contributivo público solidario que garantiza la existencia de recursos para evitar que el problema que amenaza al país llegue a expresarse en la incapacidad de pago de pensión. ¿Por qué no se quiere reconocer, o no se ha querido, se ha ocultado la existencia de un problema de pensiones a partir de la privatización? La privatización lo único que garantizó, la única seguridad jurídica, es la de la ganancia de las AFP, que han venido de tener el 3.5 del salario del trabajador a hoy, que es 2.2. Ese es o sea, cada trabajador debe saber cuánto gana y saber qué proporción de su salario va, independientemente de cuánto dura como afiliado, cuánto cotiza, pero eso va
nítido, seguro como ganancia de las AFP. Y es por eso comprensible que sin duda sean estas estructuras, estas empresas, las que estén pagando una campaña de mentiras en la que se afirma que el gobierno quiere apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Afirmación que ahora públicamente también el Partido Arena suscribe y que no tiene sustento para hacerlo. Si algo pudiéramos en esta mesa demostrar es que si hubo robo de siglo a los trabajadores de una parte de su salario mensual, ha sido la que en la legislación del 96 se creó para que de manera legalizada unas empresas tengan una parte del salario como comisión sin garantía de que esto va a contribuir de manera alguna para una pensión digna del trabajador. El problema ha sido ocultado porque la ley del 2006, al crear el fideicomiso de obligaciones previsionales, salvó a aquel gobierno de Arena de tener que erogar cerca de 400 millones del fondo presupuestario, algo que hoy los diputados del mismo partido piden que se haga 10 años después. Acumularon la deuda año con año porque había que prestar al mismo fondo de los trabajadores, y es lamentable escuchar en el foro al señor de Asafondos decir que hay solidez y que no hay problema para pagar. Entonces, no hay problema para pagar porque ellos no son los que pagan. Ellos solo llevan el ingreso de su ganancia mensual. Quien paga es la generalidad de los salvadoreños a través del Fondo General de la Nación y del Gobierno de la República. Esta es la parte que mediáticamente se busca ocultar para que la gente no sepa que existe un problema. Somos todos los salvadoreños los que pagamos las pensiones creadas de manera por ley, no por ahorro. Dicen que la base del modelo privado es que cada quien depende de lo suyo, pero yo les pregunto a los señores que incluso en esta mesa están sentados y son jubilados, si de verdad su pensión depende de lo que ellos aportaron, que me lo digan. No, depende de un privilegio que por ley esta asamblea creó para darles de manera perpetua una prestación a costa de los impuestos de los salvadoreños. Ese es el problema de este país. Y luego crear eso como modelo para la generalidad hace prever que en 1, 2, 3 años no habrá. Es como cuando hay una existencia de 100 centavos y ya presté 50, 60, 70 del mismo fondo de los trabajadores. Aquí no hay garantía. Lo que el gobierno busca es anticiparse a la existencia de un problema. Ahora hay para pagar, ahora este día, mañana, el otro mes. Se quiso, en medio de la campaña, evitar incluso que se emitieran certificados a través del fideicomiso, acudiendo a la sala para bloquear incluso esa medida de aplicación de la misma ley. Se quiso hacer. No se llegó hasta semejante extremo. Pero todos aquí saben, no es por ignorancia, de que eso no es ilimitado y que hay que crear un mecanismo que garantice la existencia de una institución pública en la que nadie se lleva ningún centavo a su bolsa. No hay gobierno que se robe ese centavo. La ley dice, y la propuesta aquí está, es que se crea el Instituto Nacional de Pensión, que va a contratar a las mismas AFP, pero no les va a pagar la misma comisión, sino menos, la mitad. Sí. Y que ese fondo no será tocado sino para el pago de las obligaciones que ya existen, sin tocar incluso, lo cual es injusto, pero legal, los privilegios de quienes están gozando de pensiones altas sin merecerlas, sin haber ahorrado.
para tener semejante pensión, mientras el 60% de los cotizantes no alcanza una pensión. Y yo repito lo que un campesino de Salitrillo, ex empleado de una de esas empresas agropecuarias, me decía un día: me robaron 14 quincenas que no reportaron, y cuando voy a pedir la pensión tengo 24 años y 8 meses, me faltaron 4 meses. Entonces, el 60% de los cotizantes no logra los requisitos que la ley del 96 estableció. Pero sí aseguró con el decreto 100, con el decreto 1237, 1217, sí aseguró certificados complementarios que la totalidad del país, del Fondo General de la Nación, con deuda o en efectivo, le tiene que entregar para el pago de las pensiones a los que por ley tienen pensión. Yo admito, mi abuela paterna se jubiló por orden del ministro de Hacienda y todavía se pagan pensiones de Hacienda. Antes no había sistemas contributivos. Entonces, cuando dicen que el sistema de reparto fracasó, pues sí, lo dicen igual, como con la misma impunidad con la que se dice que el gobierno se va a robar los fondos, con la misma impunidad, sin demostrarlo, porque simplemente hicieron uso del poder que tuvieron entonces para decir se quebró y privatizarlo, porque en la privatización hay negocio, pero más de 100 países tienen sistemas de reparto y funcionan. Entonces el sistema de reparto se sataniza. Nosotros aquí en la propuesta conviven los dos sistemas, y esa es la virtud que tiene. Conviven los dos sistemas. Estamos convencidos que se mejoran las prestaciones en la reforma propuesta. Se hace justicia a las personas que no logran la condición de reunir la cantidad suficiente de cotizaciones para tener una pensión, y se procura que durante un tiempo importante, que puede llegar a ser 10 años, mantengan la prestación del seguro social mediante una devolución anualizada. Se aumenta el fondo de los que tienen el modelo privado de pensión, porque la comisión se va a disminuir y entonces su ahorro será mayor. Se mejora la garantía de los beneficios para las mujeres en esta reforma. Entonces, si tiene tanto en favor de los trabajadores, pero castiga el nivel de ganancias por decreto, porque son las AFP, son unas empresas que ganan por decreto en un mercado monopolizado, pero se reduce esa ganancia, porque el monopolio solo debe de establecerse en favor del Estado. Aquí se reduce esa ganancia. Entonces es entendible que no haya quienes defiendan mejorar el salario mínimo, pero sí quienes defiendan el sistema privatizado de pensión. Nosotros reiteramos esta mañana, y lo seguiremos haciendo, que estamos en favor de la reforma propuesta y discutida en el seno de esta comisión, que es el expediente que nos tiene hace ya varias semanas escuchando y analizando, y comprendemos perfectamente que haya quienes defiendan ideológica, política y financieramente al mercado que se creó con la privatización, pero creemos injusto para los trabajadores y para la generalidad del país mantener la perversidad de ese sistema sin una corrección moderada como la que hoy está en nuestras manos con el decreto que contiene los artículos reformados que hemos estado estudiando. Así nosotros reiteramos, Presidenta, nuestro respaldo, y le decimos a los trabajadores que si en este día o en esta semana no encontramos suficientes votos, nosotros no nos cansaremos, porque votamos en contra de esas leyes con la convicción de que se estaba generando una desgracia, la que hoy vemos.
Yo jamás me imaginé que iba a ser diputada en aquel momento, que sufrí el ver con qué prepotencia se impuso una privatización y estar ahora en la posibilidad, que ojalá Dios nos lo permita, de producir una reforma que corrija puntualmente este modelo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Vázquez, después Mario Ponce y pasaríamos Milena, y después redondearíamos aquí para pasar a ver el de seguridad. Guadalupe Vázquez. Gracias, buenos días, buenas tardes ya, compañeros diputados y diputadas. Prácticamente este tema de pensión que ha tenido tiempo en lo que hemos estado en diferentes facetas, es un problema que nosotros consideramos que debe de encontrarse la solución, pero debe ser una reforma integral, una reforma que no afecte verdaderamente los intereses de los cotizantes y posteriormente pues los que vamos a jubilarnos. En ese sentido, yo creo que aquí no es culpa de este gobierno el problema que tenemos, son culpa de los anteriores gobiernos, y eso hay que hacer como gana, así lo vamos a manifestar y lo hemos dicho, pero hay que entrarle con mucha responsabilidad y querer a resolver el problema de pensiones, porque no es cierto, y eso comparto con algunos del FMLN, no es cierto que lo que se dice que la AFP es lo mejor. Hay muchas cosas que realmente no lo vemos nosotros que pueda ser lo suficientemente real para cuando nos jubilemos o nos jubile un grupo de personas que ha cotizado por años en AFP. En ese sentido, nosotros como grupo parlamentario de Gana, esta mañana nos reunimos para tomar y ver la situación en la que se encuentra, y prácticamente nosotros estamos en la disposición de seguir estudiando por dos razones que nosotros le vemos claro esto. Si hay hacerle algunas reformas puntuales. La ley que ha presentado el gobierno, no todo es malo, tiene algunos factores, algunos artículos que son buenos, pero hay cosas que nosotros no la compartimos, y por lo tanto el grupo parlamentario tomó la decisión de que hacer algunas propuestas, verdad, que el lunes lo podemos traer o presentarlo, de que en la ley no quede que sea obligatorio, así que la ley debe que ser voluntario, y que se le baje aún más de lo que tiene la propuesta el gobierno el porcentaje de administración de las AFP, porque han ganado demasiada cantidad de dinero, millones de dólares, y ese dinero no es una ganancia que le va a quedar a los trabajadores en el futuro, sino que son propios por administrarlo. Y viendo esta situación también, que no vaya a tener implicaciones jurídicas, porque así como lo vemos nosotros, puede llegar al término de una confiscación y nos podemos complicar en la parte jurídica, que es lo que prácticamente Gana quiere hacer las cosas de la mejor forma y de la mejor manera. Convencidos sobre ese punto, nosotros hoy por hoy no estaríamos en la disposición de apoyar esta reforma de pensiones. Así la posición de Gana, Presidenta. Buenas tardes a todos. Gracias. Tiene la palabra el diputado Ponce. Gracias, Presidenta. Por supuesto que no vamos a seguir discutiendo el documento, ya hemos dicho mucho sobre el tema, y nosotros quisiéramos plantear lo siguiente: una verdadera reforma al sistema de pensiones pasa por dar certeza jurídica a los cotizantes que tendrán su pensión después de cumplir con los requisitos que manda la ley. Eso como primicia queremos dejarlo planteado. Y el actual documento, la actual propuesta no da esa certeza para nosotros. Bajo esta primicia, creemos que esta es la oportunidad, compañeros diputados y diputadas,
para que discutamos este tema de forma técnica, no ideológica, fortaleciendo el pilar contributivo. Si nosotros logramos una fórmula que nos permita fortalecer el pilar contributivo, que es la base fundamental para el pago de las pensiones en el tiempo, por supuesto que eso será de alguna manera, digamos, a donde tiene que enfocarse la discusión de esta comisión. Esa es la base fundamental para el pago de las pensiones de forma vitalicia a todos los trabajadores. Esto debe de ir acompañado de algunas medidas, que no lo dice el actual documento, de aumentar en 2 puntos porcentuales por parte del patrono para fortalecer la cuenta individual de los trabajadores. No estamos hablando por parte del trabajador, estamos hablando por parte del patrono para fortalecer la cuenta individual. También esta discusión debe ir orientada, porque discutamos, lo acaban de decir en este momento, porque discutamos bajar la comisión por administración del fondo de la AFP del 2.2% que tienen en este momento al 1.5. Ya tomamos una decisión cuando era 3.5 y lo bajamos al 2.2. Ahí estaríamos de alguna manera fortaleciendo el fondo colectivo alrededor entre 14 a 20 millones de dólares, que les aseguro que es un monto considerable, favorable para los trabajadores. Esto también... Solo para aclarar, ¿cuál fondo colectivo, Mario? Me refiero a las cuentas individuales que al final, cuando se negocian o se colocan en SIP o en bonos o en títulos valores, por supuesto, el interés se gana de forma colectiva y se distribuye de forma individual. Para dejarlo claro. Pasando por esta contribución, por supuesto, nosotros estamos seguros que los pensionados del presente y del futuro deben de ser parte fundamental de fortalecer el fondo, porque la parte del pilar contributivo no pasa por hacer contribuir a quienes, como lo decía la diputada Normita Guevara, aquellos que nunca más, jamás van a tener una pensión, porque no son privilegiados, porque no han trabajado ni en el sector privado ni en el gobierno y no han tenido la oportunidad de contribuir para tener un fondo que les permita tener una pensión. Bajo esa primicia nosotros creemos que es importante que el tema se discuta alrededor de estos puntos que yo estoy planteando. No puede haber una pensión vitalicia, ni no hay cuenta que aguante en el tiempo si el fondo, por supuesto, no se está retroalimentando. Por eso es que hay que hacer una reforma puntual, en el sentido de que al momento de pensionarse, el pensionado siga contribuyendo y retroalimentando su cuenta individual. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en revisar, igual que mis compañeros diputados del grupo parlamentario, el decreto 100, como lo planteaba la diputada Guevara, que le dio privilegios a un montón de trabajadores del sector público y del sector privado con pensiones que, si hacemos las cuentas, en los primeros 3 años, si es posible, consumieron lo que aportaron en 25 o 30 años y siguen teniendo una pensión bastante elevada, que es a costa de los impuestos de los salvadoreños. Por supuesto que hay que revisar eso. Porque no es justo que unos tengan pensiones tan elevadas y otros, de alguna manera, haciendo el esfuerzo bajo los criterios que determina la ley, en el sector público el 14%, en el sector privado el 13%, a lo sumo lleguen a una pensión de 600 o a $800 a aquellos que, por supuesto, tienen un salario
atractivo o bastante elevado, no digamos aquellos que tienen menos de los 2 salarios mínimos. Es necesario hacer reformas puntuales y no hemos discutido alrededor de esto. Puntuales a la ley previsional que permita bajar el número de años que en este momento tiene la ley. Parece que como que está marcado, está grabado en piedra, que dejamos que si no cotizó 25 años, como lo planteaba la diputada Guevara, el ciudadano, el salvadoreño que cotizó 24 años, 6 meses y por 4 meses no le dieron la pensión, discúlpeme, eso es una injusticia, de las injusticias más grandes que se puedan cometer, y no tuvo acceso a una pensión. ¿Quién dice que no podamos hacer la reforma puntual y bajarla a 15 años? Y que por lo menos eso nos permita ir orientando nuestros esfuerzos a ir construyendo la pensión universal. Si nosotros estamos de acuerdo porque busquemos un mecanismo, porque aquellos salvadoreños que no tuvieron chance o la oportunidad de contribuir estén fuera de tener una pensión por el hecho de que no tuvieron un trabajo formal. Discutamos ese punto, generemos el debate alrededor de este tema. Bajar de 25 años a 15 años puede ser, digamos, una propuesta, pero podemos de alguna manera generar más debates en este entorno. Pensar en apoyar esta propuesta, por supuesto que aquí hay algunas situaciones que no las compartimos por respeto al Estado de Derecho y a las reglas del juego, que podemos de alguna manera hacer modificaciones, porque no es lo mismo, digamos, la comisión que en aquel momento se dejó por decreto, que era 3.5, cuando habían 5 AFP, por supuesto, no es lo mismo administrar 100 millones de dólares con una comisión de 3.5 que administrar un capital de 8.600 millones de dólares. Creo que ya esa modificación que hicimos hace un poquito más de 3 años, donde la bajamos de 3.5 a 2.2, ya es el momento de revisarla y bajarla del 2.2 al 1.5, que creemos que sería atractivo para cualquier administradora de pensiones. Tendría margen para administrar el fondo y el margen de utilidad de los accionistas correspondientes, porque es un monto bastante considerable. Por lo tanto, el proyecto tal como está presentado no le vemos viabilidad, porque no, desde nuestro punto de vista, puede ser que estemos equivocados, no da certeza jurídica a los trabajadores que van a tener su pensión en el tiempo. No le da sostenibilidad en el tiempo a que el gobierno le pague la pensión a los trabajadores pensionados del presente y el futuro. Y simple y sencillamente lo comparamos con la situación que está pasando el ICFA. Lo pongo como ejemplo para terminar y aterrizar con mi intervención. Qué difícil para los pensionados del ICFA, que no aparecieron con los 36 millones de dólares que necesitaban porque su fondo se terminó. Hoy el gobierno tiene que estar aportando 36 millones de dólares que no fueron presupuestados en el presupuesto 2016 y que estamos cada mes viendo de dónde lo sacamos para estar mandando ese fondo a la cuenta del ICFA para que éste pague las pensiones. Ya los militares están sintiendo que pues se les va retrasando el pago de las pensiones 5, 7, hasta 10 días. Pero eso no es un problema, por supuesto, de este gobierno. Es un problema de no haber previsionado, no haber hecho una discusión seria, técnica, que pudiera permitirnos resolver el problema que tienen en este caso los del ICFA. Si en este momento los del ICFA tienen ese problema, ¿qué pasará con los 168,000 pensionados en este momento? Y que a la vuelta de 5 años estemos hablando de que, por las expectativas de vida, por supuesto, estemos hablando arriba de los 350,000 pensionados. ¿De dónde saldrá
la pensión, la pregunta es, ¿tendrá capacidad el Estado para pagar la pensión que está ofreciendo de 247? Y bajo el supuesto, si no tuviera la capacidad, ¿qué medidas debe tomar el gobierno? Posiblemente no sea este, sea el próximo, que no sabemos quién va a ser, quien tendrá que buscar los mecanismos por cualquier vía para resolver el problema. O sea, ¿cómo le damos certeza jurídica a los pensionados del presente y del futuro que les vamos a pagar sus pensiones? Discutamos el tema de forma técnica y apartemos la parte ideológica, porque la parte ideológica no nos va a llevar a ningún lado. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ya expresaron su opinión todos los partidos. Yo después quiero pasar al tema de lo de seguridad. Entonces, si hay algo más al respecto para ir redondeando, la diputada Calderón, Y una acotación. el diputado Parker, y de ahí vamos redondeando. Diputada Calderón. Gracias, presidenta. Colegas, ya nuestra colega diputada Ana Vilma dio la posición de nuestro partido. Nosotros no votaríamos por una reforma donde los trabajadores serían los que sufrieran las consecuencias de que sus ahorros pasen a propiedad del Estado y se les quite a ellos su libreta el día siguiente que entre en vigencia una reforma como esta. La libreta de cada uno de los trabajadores sería cero. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho y lo volvemos a repetir, hemos conversado también con personeros del FMLN, donde les decimos que compartimos algunas ideas comunes con una democracia cristiana que las ha puesto en blanco y negro y las ha traído. Mario, que ha dado algunas opiniones en las cuales también nosotros coincidimos, y nosotros creemos que hay que hacer un análisis más técnico. Por eso nosotros desde el principio decíamos, ¿por qué no hacer una comisión de expertos donde esté el gobierno también y estén los trabajadores y estén los empleadores y los expertos en ese tema, para que nos dijeran qué se necesita después de un análisis profundo? También coincido con la propuesta, algunas propuestas que ha hecho el partido Gana. Entonces, y nosotros tenemos algunas propuestas específicas para cómo financiar las pensiones y que no impacten el presupuesto. Porque a mí que no me digan que ahora ellos son los buenos de la película y que nosotros fuimos malos de la película, porque en aquel momento quisimos salvar un problema de los pensionados. Yo eso no lo acepto, porque en aquel momento el sistema de reparto había quebrado, no había dinero para pagarle a los pensionados, y es honrar, el Estado debe de honrar esa deuda con los pensionados, lo mismo que estamos haciendo con los militares. Nuestros militares jubilados tienen derecho a tener es un derecho adquirido que tienen, de tener su pensión, y por eso es que nosotros estamos listos para poder contribuir a solucionar el problema a los pensionados del IPFA. Igualmente, en aquel momento que se había quebrado el sistema de reparto y que el ministro de Hacienda aquí en esta comisión dijo, sí, el sistema de reparto quebró. Tuvimos en aquel momento que hacer, y yo quiero dejar y volverles a recordar, el sistema de reparto después de 30 años tenía un ahorro de 343 millones, pero tenía una deuda de más de 10 millones. ¿Cómo podía en ese momento el Estado? Tenía que hacerse cargo, porque era una deuda
que tenía con los pensionados. ¿Y quién tuvo la culpa? Los que en aquel momento, no sé cuántos años, 30 años antes, habían tomado la decisión que el cotizante solo pagara 3%, pero se le daba el 100% de su salario a la hora de jubilarse. No sé quién tomó esa decisión, allá en aquel momento. Entonces, sin cotizar, tenías el salario completo de pensión. Por esa razón, se tuvo que dar un sistema de capitalización individual, donde cada trabajador sabe cuánto tiene y cuánto gana de rentabilidad. Por eso los trabajadores ahora saben muy claramente que desde que entró los gobiernos del FMLN le han pagado el 1.2% a su fondo de sus, que le va a corresponder sus pensiones. Entonces la pensión del trabajador ahora ha bajado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad, que es un pilar importante en la capitalización individual, está mínimo. Y podemos hacer un ejercicio, y nos han hecho los ejercicios de que si ganas el 9%, ¿cuánto te tocaría? Que si ganas el 7%, ¿cuánto? Y que si ganas el 1%, te queda una pensión bajísima. Entonces, yo quiero volverles a insistir. Nosotros no vamos a votar porque los trabajadores nos han pedido que los acompañemos en su lucha por tener la propiedad de sus recursos. Entonces tenemos que buscar una solución alrededor de eso. Y por eso yo apoyaba lo que había dicho en un momento el diputado Gallegos. ¿Por qué no los dejamos en libertad? ¿Por qué no el Estado compite con una AFP pública? Hay muchas ideas que han salido. Entonces, ¿por qué no las conversamos? Y podemos buscar una solución, no fiscal, porque no estamos para hacerle el favor al ministro de Hacienda. Esos serán otros momentos. Estamos para resolverle el problema a los trabajadores. Así es que, en ese sentido, decirles que nosotros tenemos un estudio de cómo financiarla. ¿Qué podemos hacer? Que en algunos momentos hay que pedir, pero ahí tendríamos a los trabajadores para que se den cuenta de que los trabajadores compartan las inquietudes que nosotros podemos tener y cómo buscarle solución a futuro. Entonces yo termino diciendo que esto no es decir no porque no. Esto es decir, reunámonos, demos cada uno las ideas tan buenas y positivas que se han escuchado y busquémosle una solución. Pero si los 4.500 millones es para resolver el problema de caja, es un engaño el que se está haciendo. Es que me llevo los SIP que no valen nada, dijo el ministro, que ganan 1.2%. Sí, pero contablemente arregla su balance y empieza nuevamente a endeudarse. Así es que yo concluyo diciendo pues que nosotros como Arena mantendremos el voto en contra de esta reforma. Tiene la palabra el diputado Parker y después Sí, yo. pido la palabra. La dinámica de esta discusión, porque pone en una perspectiva diferente a como se ha venido ventilando, al menos en la parte mediática, un tema de tanta importancia para los trabajadores salvadoreños. Nosotros sí hemos tenido que lamentar mucho. Recuerdo un famoso escritor que entró una vez a una conferencia donde hablaban en un idioma distinto al de él. Y este escritor cuando salió es interrogado, ¿y por qué fuiste si no era en tu idioma? Sí, pero alcancé a entender por los insultos.
aunque no entendía nada de lo sustantivo que se estaba hablando. El debate de esta tarde pone una perspectiva en una plataforma diferente, en la complejidad, pero también la importancia de que este tema sí se tiene que resolver, porque sigue siendo un tema insoluto. Y en esa dimensión, sí, es un gobierno de corriente de pensamiento de izquierda, pero tuvo la valentía de poner en la mesa su propuesta, por equívoca o por correcta que pueda ser, pero puso en la mesa el tema previsional cuando antes nunca se había hecho. Nosotros eso sí lo queremos destacar porque creemos que ha sido una actitud responsable. Y sí, poder nosotros insistir en que hay una situación, como se quiera llamar, pero de orden inminente, y que sí conlleva un tema de orden fiscal que también hay que buscar responsablemente resolver, porque tiene que ver con la suerte de los trabajadores, y particularmente de quienes ya se han retirado y están a la espera que se les cumpla la responsabilidad no de este gobierno, de los anteriores, del Estado salvadoreño, para pues que se les cumpla su cheque mensual como retirados. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias. Miren, yo quiero insistirles en de que veamos bien esta situación, porque el régimen aquel de reparto en 30 años generó una deuda de 10.000 millones, dice la diputada Calderón. Las pensiones privatizadas en menos de 20 años tienen ya una deuda de 24.000 millones de dólares actuariales, y tienen además desde 4 años de estar prestando dinero para pagarla, o sea que en 4 años finiquitó. Poco menos, ¿va? Francisco Flores empezó a prestar ya para pagar pensiones. Desde el 2001 quebró. Entonces, yo por eso considero que no hay ni que estar proponiendo el viejo sistema de reparto ni este decrépito sistema privatizado, porque tenemos que abrirnos a posibilidades más variadas, ¿verdad? Yo pienso además de que le preguntaba a Mario Ponce y me pareció interesante lo que él dice, porque son cuentas de ahorro individual manejadas colectivamente, y ahora nosotros planteamos cuentas colectivas que van a dar una pensión individual, una herencia individual y un manejo individual de lo aportado al final. Es decir que no es tan cierto que van a quedar a cero. Pero la otra cosa que yo sí considero importante es que con esta es ya como no sé cuántas reuniones llevamos de debate, pero lo que nadie puede decir aquí es que hay pestañazos ni madrugones, porque estamos discutiendo de cara a la ciudadanía este tema. A mí particularmente me interesa porque los que no aprueben crear un fondo para pagar las pensiones, la ciudadanía los debe conocer. Yo quiero que la ciudadanía vea con claridad quiénes están, porque busquemos una solución para financiar pensiones y quiénes no. Eso hay que verlo con crudeza. O sea, yo soy sinceramente la más interesada en que no se entre gallos y medias noches este problema, porque es demasiado grave como para que se le oculte a la población lo que le hicieron, y es demasiado grave como para que no sepa la población que el dinero se agotó, que hay pensiones de $2.000, mientras otras hay de 200, hasta de 3.500, que no han ahorrado lo suficiente, ni siquiera la mitad de eso. En fin, por eso es tan importante este debate. Y todo eso ha ocurrido sin los votos del frente, la gente lo debe saber, que nosotros nunca votamos ni por esas movidas de las pensiones VIP, ni por la privatización. Pero yo quería dejar sentado eso. Creo que no estamos aquí para hacerle favores a ningún ministro, no es ese el tema. Yo creo que el tema es cómo se trabaja por crear un fondo para que esas pensiones que al privatizarse se quedaron sin dinero puedan ser pagadas.